Llega el momento de hacer los comentarios porque si no, no los hacemos. Estos son los comentarios perdularios de esta semana. Y empezamos, que no tenemos mucho tiempo. Dice Jorge Gustavo, ya se la pongo luego. Jorge Gustavo Jorge Gustavo Sarante Maldona, 2277. Hace 5 días me dice, claro que las películas no son completamente verídicas, pero en las películas los apaches no tenían caballos, andaban a pie escondidos entre las rocas de los desiertos del área. Con ustedes, mujeres apaches a caballo, fines del siglo XIX. Mujeres apaches a caballo. Los que tenían caballos eran los Cheyenne y los Sioux. Me queda la inquietud, ¿quién entonces le dio caballos y rifles a Caballo Loco para que derrotara al general George Custer? A ver. Para empezar, lo de Custer pasó en el siglo XIX. Para entonces los indios de las llanuras tenían décadas o siglos criando sus propios caballos y obteniendo armas a través del comercio. A ver, los indios estadounidenses, los indios americanos de las llanuras del norte nunca fueron sometidos y controlados cuidadosamente como sí fueron los indígenas en las zonas españolas. Los indígenas en las zonas españolas no tenían libertad de movimiento. Los indios de las llanuras nunca fueron sometidos para que trabajaran por los españoles, porque las familias que fueron a los Estados Unidos iban a trabajar. De otra parte, aparte de los caballos y eso, en la batalla de Little Big Horn, que fue el último momento de Custer, eran 3,000 indios contra 200 soldados. O sea, como los soldados no llevaran la estrella de la muerte, sus esperanzas eran absolutamente nulas. John Marzán me dice, te sigo desde hace tiempo, admiro tu inteligencia. Ay, muchas gracias. Por eso tengo un dilema, tu desprecio a Juan Miguel Zunzunegui. No, a él no lo desprecio lo que dice. Creo que su mirada de la llegada de Hernán Cortés al Yucatán es muy interesante. Bueno, primero que nada, el Yucatán no existe. Segundo, Hernán Cortés nunca llegó a Yucatán. Hernán Cortés se quedó en Veracruz mientras mandó a su gente a Yucatán a rescatar a Gonzalo Guerrero y al otro. No me acuerdo cómo me lo sabía, pero como siempre olvido los nombres. A Jerónimo de Aguilar. Mandó, entre otros, a Bernal a rescatar a los dos que habían naufragado algunos años antes. Se sabía que había 2 españoles viviendo con los mayas, Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Cuando llegaron los españoles, Jerónimo de Aguilar dijo, oye, gracias, qué bueno que vinieron por mí, vámonos de aquí. Y Gonzalo Guerrero, cuando llegaron, dijeron, no, es que yo ya soy de aquí, mira, mi esposa es maya, mis hijos son mayas, tengo la cara labrada, ya me integré socialmente, el inmigrante que se integra bien, así que pues no me voy. Entonces regresaron a Veracruz con Cortés. Cuando Cortés se enteró, decía que le quería tener a las manos a Gonzalo Guerrero para matarlo. Gonzalo Guerrero murió peleando contra los invasores, contra los conquistadores, por cierto. Pero no, él nunca fue a Yucatán. Esto fue un paréntesis. Entonces, como me sé la historia y Gonzalo Guerrero me cae muy bien, dice, bueno, reconozcamos que la historia cuesta digerirla y en España el pasado andaluz es problemático. ¿Por qué no se acepta un legado musulmán como propio? ¿Podrías explicar mejor ese rechazo? A ver, desprecio a Zunzunegui porque miente, no es difícil de entender. Miente como él solo puede. Si alguien miente en cosas importantes, no me parece aplaudible que en alguna cosa deje de mentir. Pues es absurdo. Pero digo, a ver, ¿tú crees que la Alhambra o la Mezquita de Córdoba no son aceptadas en España como propios? La música flamenca, que tiene una influencia profundísima de la música árabe. ¿Has estado en la Mezquita de Córdoba o en la Alhambra? Los estudios sobre la época del dominio musulmán son amplios, son carrera en numerosas universidades. Hay gente que vive de estudiar al Andaluz. No puedes decir que no se les respeta en España, en serio.
Y cuando nadie se lo esperaba, llega el premio Elton. Había yo dicho de ser pobres en el país más rico y de cómo hablábamos de cómo Donald Trump dejaba sin comer a 49 millones de personas que viven, sobreviven y pueden comer gracias al programa SNAP, a lo que llaman los cupones de comida. Y entonces Alejandro Hernández, que se ha comido la propaganda, dice porque todos los migrantes tienen que comer. Entonces pues hay que responderle, mira. Mentira, maga basura. El 89% de los beneficiarios de SNAP, o sea, de los cupones de comida, son estadounidenses de nacimiento. Del 11% restante, 6.2% son ciudadanos naturalizados, 1.1% son refugiados y 3.3% son otros no ciudadanos elegibles por ley. Que son elegibles por ley, no por ser inmigrante ya te dan de comer. Hay leyes que hacen que solo el 3.3% de todos los beneficiarios de SNAP sean no ciudadanos. Mentiroso. Docs Shadrach, de veras que no tengan nombre me desespera. Escucha, yo no quiero por nada que gobierne en España el PP con Vox, como parece que va a suceder en las próximas elecciones. Pero ¿a ti no te parece que el gobierno actual no está haciendo demasiado poco por la gente? La verdad que nos cuesta mucho vivir, la sanidad es un desastre, la vivienda, etcétera. Fíjense lo que está diciendo, ¿eh? Y sé que si este gobierno, que es el que lo debería solucionar, no lo soluciona, los otros mucho menos. ¿Qué opinas? ¿Cómo debería ser este gobierno actual de España para no perder las próximas elecciones? Y le digo, no creo que esté haciendo demasiado poco. Creo que está haciendo mucho de lo que no te enteras. Tienes uno de los mejores sistemas de sanidad del mundo, pero no olvides que las competencias de sanidad están trasladadas a las comunidades. Si la sanidad es un desastre en Andalucía o en Madrid, es por los gobiernos de esas comunidades, aunque luego te digan que la culpa es de Sánchez. Las competencias de vivienda también las tienen las comunidades y los municipios. ¿Cómo quieres que lo solucione el gobierno del país si la competencia es... Y puedo poner un ejemplo, fíjense, hoy estaba hablando de eso. El gobierno de este municipio, que desgraciadamente es de la ultraderecha, además de la derecha boba, no le quiere dar suelo de titularidad municipal al Principado, que gobiernan los socialistas, para que él construya vivienda accesible, vivienda social, con fondos europeos. No, se les ocurrió ofrecer la tierra a constructoras privadas, y las constructoras privadas iban a construir la vivienda, iban a ganar dinero, y luego ya iba a ser vivienda social. Solo se presentó una constructora porque era demasiado poco dinero el que ofrecía el municipio. Sí, ¿por qué no trabajas con el municipio? Estás empeorando la situación de la vivienda en Gijón y luego no va a haber falta tortos que le echen la culpa al gobierno de Madrid, que no tiene vela en el entierro porque las competencias están trasladadas. Ahora, dicho eso, economía, la mejor de Europa. Paro, el más bajo en décadas, incluido el paro juvenil, que era aterrador. Sigue siendo mucho, obviamente, y hay que hacer más, pero ha mejorado todo. Salario mínimo, un aumento constante. Transportes en mejora continua. Sistema carretero admirable. Ciencia, aumento brutal del más del 40% en la inversión en investigación, desarrollo e innovación. Eso es lo que hace el gobierno y nadie se lo reconoce. Yo no creo que el gobierno actual pueda hacer más de lo que hace, salvo quizás comunicar mejor lo que hace. Pero aún así es que tienes a todos los medios, menos quizá dos de prensa y uno de televisión, empeñados en derrocar al gobierno todos los putos días. Tienes movilizados a todos los nazis, desocupas, núcleos nacionales, falanges y demás tratando de derrocar al gobierno, inundando las redes de mensajes falsos todos los días. Tienes a Podemos tratando de derrocar al gobierno con ataques diarios. La mentira se ha apoderado tanto de la percepción de la gente que basta ver cómo tú le atribuyes al gobierno central responsabilidades que legalmente no le corresponden debido al sistema de autonomías que tiene este país. Estás desinformado y casi nadie tiene interés en informarte. Así vamos directo a un gobierno ultra y ya entonces vendrán los llantos. Esto fue algo que es constante
Este es un ejemplo de 25 que fueron iguales. Cuando Mauricio habla de filosofía se enoja tanto que no puede ver lo irracional de sus argumentos. Argumentos entre comillas, cuidado. Y le digo, si mis argumentos fueran irracionales, podrías refutarlos en vez de atacarme, fingiendo que conoces mis sentimientos y otras agresiones de carácter personal, ¿no? Ni me enojo, es que son tan importantes como para hacerme enojar. Y si es irracional, demuéstralo, debe ser muy fácil, ¿no? Dice razonar, pensar, esto es bueno, los de la filosofía trajo lo que siempre trae, chiflaos. Cuestionarse es una capacidad humana universal, es el proceso mental que usamos para resolver problemas, planificar, argumentar y entender el mundo. Firmado el capitán, obvio. Decir que razonar o pensar es filosofar es como decir usar un martillo es ser carpintero. Un físico, un ingeniero, un matemático y un niño resolviendo un puzzle o rompecabezas también están razonando, pero no necesariamente están filosofando. Todo acto de filosofar implica razonar, pero no todo acto de razonar es filosofar. Es como decir que la moral depende de un dios o de una religión, o que el trabajo es del comunismo, o si trabajas estás haciendo comunismo. Sí, es un lío allí, pero maravilloso. Pero a ver, mira, si pensar no es filosofar y siguiendo con tus símiles, debemos creer que los filósofos profesionales piensan mejor que quienes no lo somos, o quienes no lo son, no sé, Richard Feynman, Charles Darwin, Louis Pasteur. ¿Podrías darnos un ejemplo de filósofos que piensan mejor, de esos filósofos que tú dices, piensan mejor que estas personas, por ejemplo? Porque es muy fácil demostrar que los carpinteros capacitados en general usan el martillo mejor que yo, o que los guitarristas de conservatorio en general tocan la guitarra mejor que yo. Pero demostrar que los licenciados en filosofía piensan mejor que yo necesita evidencias sólidas. Espero que las ofrezcas o en su defecto ofrezcas disculpas por publicar afirmaciones sin bases. Hace 4 días no ha respondido, ve tú a saber por qué. Cristian Chamorro, estética es una rama de la filosofía, que hablé de la poética de Aristóteles, que me gusta mucho. Y le digo, no, es que no hablé de estética. La poética habla de técnicas de desarrollo de la trama y desarrollo de personajes. La filosofía sigue sin poder definir el arte. La estética sigue sin poder definir qué es el arte. Los artistas se dedican a hacerlo, por suerte, porque si los artistas se dedicaran al onanismo de qué es el arte, qué es la belleza, no tendríamos ni una pintura, ni una sinfonía, ni una canción en todo el mundo. Dice José Molina, gnosis significa conocimiento. Esto voy a aclarar. Todos los días me llegan comentarios en este vídeo. Todos los días la gente de la gnosis de Samael me viene a insultar. Todos los días, es alucinante. Y todos los días hacen exactamente lo mismo que hace José Molina y por lo tanto lo puse como ejemplo. Gnosis significa conocimiento, es un conocimiento antiquísimo. Este conocimiento no lo entiende todo el mundo porque no lo practican como es. Todos me vienen a decir que la gnosis es maravillosa y que ellos son superiores a mí, que como yo soy inferior no la entiendo. Como le digo yo, afortunadamente ustedes sí saben practicarlo y eso los hace superiores a todo el mundo. Que de eso se tratan las sectas, de convencerte de que al seguirlas te pones por encima de la humanidad común y corriente. Te tengo una mala noticia. No. Y seguimos. Che Oscar, que no tiene nombre ninguno. Este señor que nadie conoce viene a criticar la República de Platón. Usa términos como izquierda y derecha que son filosofía política. Y le contesto, a ver, este señor que cree que hay que ser conocido para tener razón, que yo no sea conocido ni me quita ni me da razón. Este señor no puede defender la República de Platón con su gobierno de filósofos reyes. Yo creo que de allí vienen las ínfulas que se dan, ¿no? Cuando Platón dijo, los reyes tienen que ser filósofos y desde entonces se quedaron allí. Su exilio de poetas, echaba a todos los poetas. No se permitían los poetas en la República de Platón. ¿Sabía usted eso? Su sistema de castas inamovible. Si tú estabas en una casta, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, y para siempre. Movilidad social es una palabra que no existía por allí. Y esto le gusta a este personaje.
Y además cree que izquierda y derecha los inventó un filósofo y no que fueron el resultado de las posturas divergentes en la Asamblea Nacional de la Revolución Francesa. Pobre. Y otro de los de siempre, ay, cuando hablas contra la filosofía, haces filosofía. Ay, pues mira, entonces lo hago mejor que muchos filósofos. Ya, vive con ello. Ni cuenta se da que él repite la filosofía del racionalismo deductivo francés. Jesús G. Maestro lo insultaría por retórico. Por lo visto, él no sabe lo que es el racionalismo deductivo francés, entonces se lo tuve que decir, hay que ser tonto, José. No te insulto porque es poco elegante cebarse con los populistas fanatizados, pero mira, el racionalismo deductivo de Descartes habla de la razón como la única fuente válida de conocimiento, mientras que yo hablo de los métodos de la ciencia como fuentes válidas de conocimiento, aunque hay otras, que también lo digo en el video, que no viste. Donde Descartes habla de hacer deducciones de un pensamiento deductivo, los métodos de Francis Bacon defienden la inducción. Y por supuesto no creo en las ideas innatas que son base de la filosofía de Descartes en cuanto a el racionalismo deductivo. Y Jesús Maestro, que vive en mi ciudad, vive aquí en Gijón, ya podrá decir algo sobre mis cuentos, poemas y novelas, porque hasta donde yo sé, es crítico literario. No sé si tú lo sabes. Mucho dio de que hablar lo que hice sobre alcohol y drogas, y por qué no bebo yo. Y me dice este sujeto, que se alargó un poco, pero creo que vale la pena. Respeto mucho sus comentarios, le sugiero investigue un poco acerca de AA, ya que no obligan a nadie, y menos como se lo contaron sus conocidos. Y lo del poder superior es algo sugerido. Digamos que se resumen, si no pudiste superar el alcoholismo con tus propias fuerzas, intenta con un poder superior. Cuando usted habla, se nota que domina los temas. En cuanto a su visión de lo que es AA, es posible que le falte información real, no el que me dijeron, porque basado en lo que menciona, se nota que está desinformado en ese tema. Un saludo a todos. Básicamente me dice que los 12 pasos no meten a Dios. Me fui al sitio de Alcohólicos Anónimos. A donde están los 12 pasos, que están en el libro Alcohólicos Anónimos. Y traje los 12 pasos, se los pasé a él luego. También, porque lo que le dije es, obligar no puede porque la entrada es voluntaria y la salida está abierta, pero la presión social existe. Y la visión amable que da del poder superior es engañosa. En los 12 pasos, llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podía devolvernos el sano juicio. Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios, como nosotros lo concebimos. Bueno, si eso es lo agregaron después. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. Estamos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de nuestros defectos. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, como nosotros lo concebimos. Pues yo no lo concibo, entonces no tengo contacto con la nada. Ahí está. No me lo inventé. No estoy desinformado respecto a Alcohólicos Anónimos. Lo hicieron 2 pastores religiosos y es una organización religiosa. En fin. Y luego, decía yo que cuando se bebe hay que corregir lo que se escribió y cuando corriges te das cuenta que escribiste muy mal, que es frecuente. Y dice Enrique Torres, 92-94, cierto, tienen que corregir todo lo que escribieron, aunque también es cierto que probablemente no habrían escrito nada estando sobrios. La respuesta es no es cierto. Mira, eso es demostrablemente falso. Todos los que yo conozco que han dejado las drogas y el alcohol, todos han sido más productivos después de dejar las sustancias que les embotaban el cerebro. Y ninguno ha dejado de crear de todos los que yo conozco. Así que, no. Y finalmente, recientemente leí un libro de uno de los rectores de la Universidad de Chile, Carlos Peña, ¿Por qué es importante la filosofía? Sostiene que la filosofía no tiene que tener una utilidad o buscar un resultado instrumental de ella. Herramienta. Esto sería una distorsión de la modernidad postindustrial. Bueno, este enfoque utilitario, que el utilitarismo de Jeremy Bentham es anterior a la modernidad postindustrial, pero no se hagan lío, serviría ahora para devaluar los contenidos humanistas en la educación.
¿Por qué? El humanismo es maravilloso y la historia y la poesía y la literatura. ¿Por qué se esconden atrás de eso los filósofos que en realidad no tienen contenidos enriquecedores? Es muy interesante contrastar opiniones diversas y seguir profundizando en el tema. Mi respuesta. Como suelen hacerse los filósofos, el señor rector distorsiona la crítica para ser un hombre de paja y eludir lo que otros realmente dicen. ¿Alguien ha pedido un resultado instrumental, herramienta a la filosofía? Yo no, nunca. Y menos se ha hablado de utilitarismo, que es una corriente filosófica como hay tantas y que no sirve para nada, como no sirve ninguna. Lo que digo es, me aseguran, me dicen que la filosofía aporta conocimiento. Pido que me digan cuál. Me dicen que la filosofía aborda la ética. Pregunto cuál dilema ético ha resuelto en más de 2500 años. Me dicen que la ontología estudia las propiedades esenciales del ser y entonces yo pregunto, ¿cuáles son las propiedades esenciales del ser? Y como no pueden responder porque todo eso es una simulación, se inventan lo que decimos y sermonean desde la arrogancia. Una disciplina que en 2500 años no puede responder a una sola de las preguntas que se propone, creo que merecería cerrar el establecimiento y cambiar de giro, ¿no? Y háganse científicos.